Buenas tardes, soy la química María Lisbeth Baldovino Rivera de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios. Llevamos a cabo el programa de farmacovigilancia y en esta ocasión les vamos a platicar sobre el marco regulatorio de la norma 220-2016 y los factores de predisposición a presentar una reacción adversa a medicamento. A raíz del desastre de la talidomida, tenemos que en 1960 se crea un programa para la promoción de la seguridad y eficacia de los medicamentos, en tanto que en el periodo de 1961 a 1965 surgen los primeros sistemas de notificación voluntaria. En 1968, la Organización Mundial de la Salud establece un programa piloto de notificación voluntaria de reacciones adversas con la participación de 10 países. En tanto que en 1978 se designa a Suecia, con sede en Uppsala, de ser la responsable del desarrollo y coordinación del Programa Internacional de Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Toda vez que en 1968 ya se establece el Programa Internacional para el Monitoreo de Medicamentos, en México tenemos que en 1989 se crea el Centro de Información de Medicamentos y del año 1994 a 1995 inicia oficialmente la farmacovigilancia en México como parte de las reformas del sector salud. En 1999, el Programa Permanente de Farmacovigilancia se integra al Programa Internacional de Monitoreo de los Medicamentos. En el año 2001 se crea la COFEPRIS y tenemos que en el año 2005 se establece de manera oficial la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia y entra en vigor la primera norma de farmacovigilancia. Nuestra norma 220 del año 2012 establece que la farmacovigilancia es una actividad de responsabilidad compartida entre todos los agentes relacionados con el medicamento. Tenemos a los titulares del registro sanitario, a la autoridad sanitaria reguladora, al profesional de la salud y al paciente. Nuestra norma 220-2012 sufre una actualización. Entonces, nuestra norma vigente es la norma 220-2016. Esta norma establece los lineamientos para la instalación y operación de la farmacovigilancia en el territorio nacional. Esta norma facilita la prórroga de los registros sanitarios, armoniza con las mejores prácticas internacionales, cumple con los compromisos internacionales y vigila los medicamentos y vacunas post-registro. Bueno, nuestra norma nos indica dentro de los lineamientos que deben cumplir, se tiene que las unidades de farmacovigilancia, hablando de unidades de farmacovigilancia hospitalaria, deben de tener un alta ante la autoridad sanitaria. Asimismo, deben designar un responsable de la unidad de farmacovigilancia. Deben elaborar y cumplir con un manual que contenga los procedimientos normalizados de operación
que garanticen el desempeño de las acciones descritas en dicha norma, con apego a las guías de farmacovigilancia acorde a cada proceso y actividad desarrollada. Dichas normas son publicadas por el Centro Nacional de Farmacovigilancia y las podemos encontrar disponibles en la página electrónica de la COFEPRIS. También dentro de los lineamientos que nos señala dicha norma es de que se debe de llevar a cabo la recepción y registro de los reportes de casos individuales de sospecha de reacciones adversas a medicamentos que se presenten en el ámbito hasta completar el envío de las notificaciones con apego a lo descrito en los numerales que se indican en dicha norma. Fomentar la notificación de las sospechas de reacciones adversas o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas, haciendo énfasis en garantizar la calidad de la información requerida para notificar. También nuestra norma nos indica que la unidad de farmacovigilancia debe elaborar e implementar un programa de capacitación, difusión y fomento del reporte de casos de farmacovigilancia en nuestra unidad hospitalaria. También nos indica que se debe organizar un comité hospitalario de farmacovigilancia al cual se le informe periódicamente sobre los resultados de la farmacovigilancia en dicha unidad hospitalaria. Estos son algunos de los lineamientos que vienen descritos en la norma 220-2016 que ustedes podrán consultar, misma que se encuentra disponible en la página de COFEPRIS. Pasando a otra cosa, yo les voy a platicar ahora de los factores de riesgo del paciente que favorecen a la aparición de una reacción adversa a los medicamentos. Dentro de estos factores de riesgo tenemos la edad, la insuficiencia renal, estados patológicos, factores genéticos, antecedentes de reacciones adversas a medicamentos e historia general de alergias. En la edad de los pacientes tiene una influencia directa en la asimilación de un fármaco o medicamento, o algunos pacientes son más proclives a presentar reacciones adversas a medicamento que otros. Las reacciones adversas a los medicamentos se producen más frecuentemente en pacientes pediátricos y en los pacientes geriátricos. En los neonatos, el riesgo de que se incrementen las reacciones adversas a medicamentos es mayor porque las enzimas que metabolizan y eliminan los medicamentos no están completamente desarrolladas. En cambio, en los pacientes geriátricos se puede producir una acumulación del fármaco debido a que la eliminación del medicamento es reducida. Los medicamentos de tiempo de vida media, larga, aumentan el riesgo de la aparición de reacciones adversas en estos pacientes. La insuficiencia renal. La insuficiencia renal tiene como consecuencia el retraso en la eliminación de fármacos. Aumenta el riesgo de que un paciente presente reacción adversa a los medicamentos con fármacos que se eliminan principalmente por los riñones. Para comprobar la función renal de un paciente, se precisa observar la historia clínica
las notas médicas y especialmente los análisis de laboratorio, pero también puede haber indicaciones en la hoja de prescripción que sugieran la necesidad de estar alerta. Por ejemplo, los diabéticos pueden tener una nefropatía. Por lo tanto, una prescripción que contenga insulina o hipoglucemiantes pueden indicar que requiere una vigilancia extra para este paciente. En el caso de la insuficiencia hepática, aquellos fármacos que son metabolizados a través del hígado representan un riesgo para los pacientes cuya función hepática se ve disminuida. En lo relacionado a los estados patológicos, en pacientes con más de una patología puede ocurrir que una de esas patologías afecte la seguridad de utilización de un fármaco para tratar alguna otra patología. Por mencionar algo, tenemos que ciertos pacientes asmáticos, el empleo de analgésicos de tipo salicilato pueden inducir un ataque de asma. Otro de los factores de susceptibilidad a presentar reacciones adversas, tenemos factores genéticos. ¿Sí? Un ejemplo de la importancia de los factores genéticos en el riesgo de aparición de reacciones adversas a los medicamentos es el aumento de la incidencia de anemia hemolítica. ¿Sí? La anemia hemolítica se produce con la administración de ciertos fármacos a pacientes con deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También tenemos dentro de los antecedentes de reacciones adversas a los medicamentos. Las reacciones adversas a los medicamentos se producen más frecuentemente en pacientes que anteriormente han experimentado alguna de ellas, por lo que es importante observar cualquier referencia que se hace de alguna reacción adversa al medicamento en la historia clínica del paciente. La historia general de alergia es otro de los factores de susceptibilidad, ¿sí? Ya que los pacientes con una historia general de alergia son más propensos a desarrollar alergia a un fármaco. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta pequeña plática sobre el programa de farmacovigilancia. Gracias.